En el año 51, yo tenía 3 años, vino mi padre a Argentina, llegó primero él, consiguió trabajo, eh, organizó una casa y 3 años después, en el año 54, llegamos mi madre y yo. Recuerdo perfectamente el día en que sacamos la fotografía del pasaporte. Hacía frío, habría sido enero o febrero, entonces recuerdo que estaba un pequeño banquito para que yo estuviese más o menos a la altura de mi madre. Hicimos todos los trámites, íbamos a salir primero por Génova, pero luego hubo un cambio, tuvimos que salir por Nápoles. Así que recuerdo perfectamente ese momento, yo tenía 6 años, recuerdo el puerto, el barco, y cuando el barco zarpa, cómo se va estirando el cordón umbilical y se corta. Llantos de ambas partes, ¿no es cierto? La reliquia más importante que trajo de Italia fue una máquina de coser en el baúl. Y con esa máquina de coser trabajaba hasta las 4 de la mañana, sin ningún problema. Luego dormía 4 horas y volvía a levantarse, estaba todo el día despierto y seguía trabajando con alegría. Así que esa forma de amar el trabajo con satisfacción, ojalá me lo hubiese transmitido a mí. Me falta un poquito de alegría cuando trabajo. Pero bueno, eso es el grato recuerdo y la imagen que todos los vecinos, parientes y conocidos de ella tenían de ella. Era una imagen de una mujer, cada vez que alguien me lo recuerda exactamente todos igual. Qué grande que era tu madre, qué extraordinaria que era tu madre. Y así lo siento. Mi papá dice, nos vamos a la Argentina, dice mi mamá. Mi mamá tenía toda la familia ahí, te imaginás, en aquel entonces no era como ahora que uno va. Mi mamá del año 53 que vinimos acá, recién pudo ir en el 75 a ver a su familia. Mi abuela ya no existía, mi abuelo tampoco, bueno, mi abuelo ya había fallecido antes que nosotros viniéramos acá. Mi mamá siempre me contaba, dice, dice, vos sabés cuando naciste vos, dice, estaba trabajando en el campo, porque la mayoría tenían campo, así en la campaña, como le dicen ellos, y, y de repente me agarraron las contracciones, dice, y tuvimos que salir rajando, dice, un poco más y te tengo ahí al lado de la parva del trigo, le decía mi mamá siempre. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo también que en una oportunidad estaban cortando el trigo con la hoz, ¿no es cierto? Y bueno, me dejó abajo de un árbol, ahí en una sombra, a la sombra de un árbol, y cuando me fui a ver, y había un tremendo sapo así grandote, ahí a 50 centímetros de donde estaba yo. Se agarró un susto mi mamá, pero siempre corajuda, siempre mi vieja, me acuerdo siempre de mi mamá. Y mi viejo también, la verdad, dos tanos que llevaron adelante todo, porque no era fácil venirse a una tierra completamente desconocida. Mi mamá fue una persona muy sacrificada porque ella se quedó con una espina que nunca más pudo volver a Italia. Ella dejó la madre y el padre y nunca más pudo volver. Primero porque no se podía económicamente y después porque tenía un problema al corazón y nunca pudo volver. Tal es así que yo cuando fui, las hermanas que me decían, ¿por qué no vino tu mamá? Pero después tenía que haber... No, digo, lo que pasa es que mi mamá no puede, el médico le dijo que no puede viajar porque le agarra algo en el corazón y se queda ahí. Así que
Mi mamá fue una persona muy, muy triste en la vida porque con nosotros que nos ayudó para hacer todo y ella que nunca se desvestía para nosotros, para darnos todo. Ella ya siempre trabajaba también como ama de casa y si no iba a trabajar al campo, porque allá las mujeres muchos iban a trabajar a juntar la aceituna, a trabajar la tierra, había trabajos para mujeres que siempre ella, y bueno, acá después cuando vino acá también trabajando, siempre me acuerdo que una vez mi papá le dijo, mirá, dice, si hay trabajo te compro una máquina de coser, y cosía camisa, cosía pantalones, para poder ayudar a la economía de la casa, porque realmente nosotros, hasta que nos hicimos grandes, que empezamos a trabajar, era muy difícil. Pero bueno, estamos acá. Nosotros llegamos acá a la Argentina en el año 1950, en diciembre, en el barco Auría. Y cuando nosotros llegamos nos estaba esperando mi papá en el desembarco. Bueno, te imaginas la alegría de mi mamá y todos nosotros de verlo a mi papá. Yo no lo conocía a mi papá, en ese tiempo no lo conocía, pues tenía la edad que tenía, ¿cierto? Mi hermano sí, y bueno, de ahí nos vinimos a vivir a Rosario, porque una hermana de mi papá lo llama para venir a trabajar acá, bueno, a hacer la América, como todos decían, hacer la América. Mi viejo quería que ella no se expresara tanto en siciliano, ¿viste? Quería que se expresara en español. Y bueno, mi mamá terminó falleciendo teniendo 78 años y mezclaba todo. No era una cosa permanente de que ella hablara en español, porque no le salía más el siciliano que el español. Entonces, cuando nos tenía que ayudar, ella en ese sentido ayudarnos en el colegio, en el cuaderno para leer y todo eso, eso ella estaba bastante ayornada en ese sentido, porque quizá a lo mejor ella leía y comprendía. Ya ahí, a tener 7, 8 años de nosotros, ella ya tiene 7, 8 años de haber estado ya acá en Rosario. Mientras tanto, mi papá practicaba mucho con ella que hable en español.